Bueno, lo primero, indicaros que la perspectiva que vamos a dar a la ponencia o al webinar está enfocada de una manera directa y clara con lo que puede ser la ventaja competitiva que va a suponer el blockchain al comercio internacional. Yo creo que a modo un poco de introducción y antes de que nos metamos en materia, ante todo agradeceros muchísimo, aunque seamos pocos somos los mejores, que es lo importante, y a modo de introducción un poco decía que la tecnología de una manera clara está variando absolutamente lo que son las formas tradicionales de enfrentarse pues, a los retos, ¿no? Entre ellos retos y barreras que supone el comercio internacional. Y sobre todo, yo creo que con esta tecnología, como lo vamos a ver, permite que haya una cierta socialización por tamaño de empresa, es decir, independientemente del tamaño, las ventajas que van a tener, y en este sentido van a ganar las pequeñas empresas, las ventajas competitivas que van a ganar le va a facilitar y va a permitir que de una manera clara compitan en el mismo nivel de capacidades que lo que en este momento puede estar, ya de hecho lo están aplicando las grandes multinacionales. Bien, un poco, por lo tanto, el objetivo de esta ponencia o de este webinar va orientado a que tengamos claros cuáles van a ser los ejes o los drivers que van a mover la progresiva y ya os adelanto, inexcusable adopción de esta tecnología por parte del comercio internacional y como en todo, el que antes lo adopte o antes empiece a trabajar e incorporar esto dentro de su actividad, pues tendrá una ventaja competitiva clara y directa respecto a los que no lo hagan. Bien, sin más dilación, paso a la presentación. Sí que, tal y como indicaba Margarita, dado que no somos muchos, podemos perfectamente interaccionar durante todo el proceso y aclarar dudas sobre la marcha, ¿de acuerdo? Aquí. Gracias, buen día. Hola. Bien. Ante todo, lo que vamos a hacer es introducirnos un poco a la tecnología. Yo no soy un tecnólogo, yo básicamente lo que veo son herramientas que estamos o que podemos incorporar y que pueden mejorar lo que pueden ser la mecánica diaria y el sistema de trabajo desde el punto de vista de comercio internacional. Como consultor, que lo soy, llevo pues, desde el año 95 dedicándome prácticamente a esto, siempre he recomendado o recomiendo los elementos que me parecen más adecuados para una organización. Entonces, desde ese punto de vista, es un poco lo que vamos a hacer. A ver si puedo. Ahora. Bien. Lo primero, definamos qué es el blockchain. Normalmente el blockchain se asocia a las criptomonedas. El blockchain es muchísimo más que eso. El blockchain realmente supone un cambio radical de la manera en la que entendemos ya no solamente la criptomoneda, sino todos los procesos documentales de garantías y sistemática de trabajo. Por lo tanto, es un elemento que nos va a afectar, va a afectar a prácticamente cualquiera de las actividades que están en este momento utilizándose de la manera tradicional el comercio internacional. Pero para que entendamos bien, para uniformizar lo que sería el punto de partida, podríamos decir que claramente es un registro digital de transacciones con una serie de características. Primero, es inalterable, después es descentralizado, es decir, no se puede modificar, y después no lo controla una sola empresa, una sola persona, es decir, están controlándolo muchas personas, y finalmente está distribuido, es decir, utilizan diferentes nodos que están validando las operaciones o las transacciones que están efectuando. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista de estructura, nos podemos encontrar con blockchains que pueden ser públicos o privados. Es decir, pueden estar en dominio, o sea, el dominio de nadie, que es como denominamos de alguna manera las redes públicas, o pueden estar en manos de una entidad o unas entidades, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que se manejan de forma normal. Los más habituales hasta este momento son normalmente los privados, normalmente en manos de los bancos o entidades, pues bueno, financieras. Pero las fórmulas más normales es que siendo privadas estén administradas por consorcios de empresas. Es decir, empresas que se están metiendo dentro de lo que puede ser una plataforma y que permite a partir de gestionar. Y el acceso puede ser público, en cuyo caso no habría permisos,
o puede ser restringido. Solamente pueden entrar dentro de las mismas aquellas empresas o aquellas personas físicas o jurídicas que tengan permisos para poder acceder. ¿Qué supone? Y esto es un poco donde yo quiero que tengamos el primer punto de reflexión. Bueno, lo primero es un cambio clarísimo, que yo creo que lo estamos viviendo desde otros aspectos, hacia un comercio sin papel. Cualquiera que esté trabajando o desarrollando actividades dentro del comercio internacional tiene que saber, o sabe, o sabrá perfectamente que es una locura la cantidad de documentación, papeles, certificados, etcétera, 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 que cada una de las diferentes actividades implica que tengas que mover para llevarlo adelante. Después, el segundo gran elemento que yo veo es que se va a generar una serie de servicios nuevos, es decir, o por lo menos una nueva forma de prestarse estos servicios. El tercer elemento, no menos importante, es que de una manera clara va a mejorar la eficiencia y la transparencia de la gestión de derechos de propiedad intelectual. Hablaremos de este aspecto que va a ser crítico para combatir la falsificación. Es decir, no puede moverse ningún producto de un sitio a otro que esté falsificado o que pueda conculcar lo que sería la propiedad intelectual de su fabricante. Lo cual, bueno, pues puede dejar fuera de juego a muchos que están actuando en este momento dentro del comercio internacional. Clarísimamente va a mejorar los procesos de contratación pública. ¿Por qué? Porque van a permitir la utilización de documentación normalmente a través de lo que podrían ser vías telemáticas, pero ya no solamente a través de vías telemáticas, sino de vías que permitan la certificación simultánea de todos los documentos o acreditaciones que tengas que presentar. Aparecen claramente oportunidades heterogéneas de carácter transversal que van a reforzar la confianza, mejorar la transparencia de las cadenas de suministro, por lo tanto va a afectar de una manera también clara a lo que podrían ser todos los aspectos de logística. Un aspecto muy importante, va a reducir los costes comerciales, que son muy elevados y sobre todo supone un gran impacto para la pequeña y mediana empresa. Y finalmente, equipara, que es un poco lo que estaba comentando al principio, a las MIPYMES con las grandes empresas. Desde el punto de vista de la velocidad, de la comunicación, de la resolución documental y de, y de los diferentes aspectos que incurren en el comercio internacional. Bien, esto no significa que esté todo claro. Hay una serie de circunstancias que debe de resolver el blockchain antes de poder llegar a crecer. Y toda vez que se resuelvan, realmente el crecimiento va a ser exponencial. Ya lo está siendo, de hecho. Por un lado, la escalabilidad. Tiene todavía problemas técnicos importantes de resolver. El otro aspecto es la interoperabilidad. Hace no más allá de 20 días participé en la Unión Europea, que se está poniendo en este sentido las pilas para resolver los problemas de estandarización. Participé en una cumbre en la cual pues se estaba hablando precisamente de este otro aspecto. Los estándares y la interoperabilidad de los sistemas tiene que ser único, de manera que si está condicionado a una determinada área económica, a una determinada legislación, el sistema no podrá crecer. Y finalmente, el otro aspecto muy importante que todavía, a pesar de que están dando pasos y los vamos a ver, el otro tema no menos importante es el relacionado con los aspectos jurídicos y los condicionantes que están llevando a cabo. Sabéis que hay figuras que son tremendamente interesantes, como pueden ser los smart contracts, que, que tienen un poco ese objetivo. Nuevamente, esto, igual que los otros aspectos, está sometido a la estandarización. Bien, aspectos esenciales, volvemos otra vez un poco a intentar centrar los temas. ¿Qué entendemos por un registro centralizado? ¿Qué entendemos por un registro descentralizado? ¿Y qué entendemos por un registro distribuido? El registro centralizado es en el cual todos los nodos están conectados bajo una sola autoridad. Insisto, ya os lo he comentado antes, que esta es típica de las entidades financieras, en las cuales, no sería un blockchain al uso, pero sí que utiliza tecnología blockchain, porque una de las características precisamente que le da la diferencia
es el hecho de la autonomía y de la imposibilidad de que esto esté condicionado por las decisiones de un operador único. Cuando estamos hablando de un registro descentralizado, es bueno, que tenemos varios nodos, ¿de acuerdo?, conectados entre sí con otros nodos que están centralizados. Y finalmente, el registro distribuido, que es quizás la forma más pura de blockchain y quizás las que nos aporta una mayor garantía desde el punto de vista del desarrollo y la aplicación de la tecnología, es la tecnología DLT, es la Distributed Ledger Technology. Es decir, donde están todos los nodos, están distribuidos, se registran y obviamente la tecnología que está asociada al mismo. Y que al final supone, de alguna manera, siempre una conexión peer-to-peer entre el emisor y el receptor, pero donde están participando todos los diferentes nodos que están ahí. Esto es, para que entendamos, es en el primer caso sería un policía, ¿no?, que está controlando y que obviamente va a depender de su capacidad moral que pueda realmente garantizar que esto es así, en el último caso en el cual yo pongo algo en medio de la calle y todos los que están pasando por la calle vigilan a todos los que están pasando por la calle. Sería un poco la gran diferencia entre un elemento y otro. Indiscutiblemente, la última fórmula es la que nos aporta un mayor rigor desde el punto de vista de la garantía. Bien, algunos ejemplos característicos. Esta presentación vais a tener acceso a ella, por lo tanto, en algunos casos voy un poco rápido, pues vais a poder consultarla posteriormente. El ejemplo del primer caso sería, pues bueno, como por ejemplo pueden ser todas las tecnologías están basadas en R3, el Corda, que estarían centralizadas frente a lo que podría ser la última, que quizás es la que más conocemos y por eso utilizo como ejemplo, que serían las de las monedas virtuales, ¿no?, el Bitcoin o el Ethereum, ¿no?, donde, bueno, pues la cadena de bloques garantiza efectivamente que el proceso se está manteniendo de una forma absolutamente transparente y con la participación de todos los nodos que están apoyados. Perdón. Aspectos esenciales de lo que podría ser la cadena de bloques. Bueno, primero es la cadena de bloques se encripta, por así decirlo. Es decir, lo que denominamos el hash. Es decir, conocen o se combina o se convierte mediante una función matemática en una nueva cadena digital diferente a la del emisor y distinta a la que va a recibir el receptor. Y se cifran. De manera que, mediante este proceso, lo que hacen es pues, garantizar que lo que se ha enviado no sea alterado durante el proceso. Por lo tanto, evita la falsificación, asegura que el mensaje que se ha enviado y que se recibe es exactamente el mismo y que no ha sido alterado durante el camino, no ha intervenido nadie. Bien, una vez que se añaden a la cadena, estos datos quedan grabados con marca de tiempo, por lo tanto, bueno, pues con esto de alguna manera los estás delimitando en el tiempo y es imposible alterar. Y finalmente, estos datos se reproducen tantas veces como número de nodos hay. Es decir, estamos hablando de miles y miles y miles de nodos. Para que alguien pudiera alterar esto, debería de piratear pues 4.000 o 1.000.000 de nodos para alterar un solo mensaje. Por lo tanto, es imposible, al menos con la tecnología que tenemos en este momento. Y lo segundo sería prácticamente, bueno, sería el esfuerzo implicaría tanto, o sea, decir, el cambio implicaría tanto esfuerzo que, bueno, pues que no merecería la pena realmente hacerlo. Bien, vayamos un poco a las ventajas y a los beneficios que nos va a aportar fundamentalmente a las pymes, ¿no? Que yo creo que en estos casos es quizás la que más en cuenta tenemos que tener porque, bueno, va a mejorar claramente una competitividad respecto a lo que podría ser la actividad. Por un lado, la velocidad de los trámites. Os voy a dar datos y vais a ver, bueno, pues cómo puede suponer un cambio de estas características. Tenemos que pensar que una operación desde el principio del comercio internacional hasta el final, pues nos puede ocupar bastantes días.
Al final, ese tiempo que empleamos desde que arrancamos toda la preparación de la documentación hasta que finalmente se concluye, bueno, pues implica que tenemos una cantidad de dinero bloqueada, por lo tanto, va a requerir financiación y va a requerir una serie de características. Pero bueno, el primer elemento claro como beneficio es la velocidad de los trámites. Segundo es el coste. El coste de personas, veremos también, el coste de tiempo que se emplea y sobre todo el coste por comisiones y otra serie de elementos que van generándose durante el proceso. El tercer gran elemento como ventaja competitiva estaría relacionada con la independencia. Es decir, no depender de una sola entidad o no depender de un banco o no depender de un organismo da una ventaja competitiva clara. Y finalmente la transparencia. Todos los procesos quedan perfectamente claros, permanentes en el tiempo y por lo tanto verificables. Si vemos el proceso de la cadena de valor de una operación internacional, bueno, pues vemos que ahí está la figura del proveedor, que lógicamente tiene que aportar pues desde denominaciones de origen, tiene que aportar lo que podrían ser calidades técnicas del producto, etcétera, etcétera. Y ese proceso después va a producirse un traslado logístico hasta el siguiente nivel, ¿no? Obviamente, nuevamente esto requiere documentar, requiere probablemente en algunos pasos o en otros no, atravesar aduanas, requiere justificar documentaciones para llegar al fabricante, que es el que realmente va a crear el producto final que llegará al cliente, donde a su vez el fabricante tiene que incorporar una serie de informaciones, de datos del valor, de efectivamente se ha producido en una zona determinada, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso que nos lleva desde el inicio de materia prima hasta el cliente final es complejo y lleva por el camino financiación, entre otras cosas, financiación, el aseguramiento de la mercancía de diferentes niveles, me da igual que sea por carretera, que sea por avión, que sea por ferrocarril o por barco, y finalmente contratos de compraventa entre las diferentes partes. Pero al mismo tiempo tiene que aportar información sobre la calidad, tiene que aportar información sobre los materiales, tiene que aportar un conjunto de elementos que a través de lo que podría ser el blockchain estaría perfectamente integrado tal y como vamos a ver. Es decir, lo que estábamos comentando, la empresa tiene que aportar toda la información que está comprando sobre el producto, calidad y cumplimiento, todos los elementos que estamos aportando de actividades primarias y actividades soportes dentro de cada una de las diferentes unidades productivas y finalmente esta información tiene que transmitirla junto con la que ha recibido el proveedor hacia el siguiente nivel. Pero si vamos a los procesos intermedios, independientemente del Incoterm que vaya adoptando, va a tener que justificar en función de la responsabilidad que adopte el proceso. Es decir, si yo tengo únicamente que estar atendiendo al ex-work, yo solamente voy a tener que atender a aquellas circunstancias, sea de la producción de mi producto, la puesta a disposición para que lo retire el fabricante, o sea, el siguiente nivel o el comprador, y aquella documentación que esté asociada a la mercancía. Pero si yo estoy haciendo una entrega duty delivery paid al destinatario, tendré que asumir todas las informaciones relacionadas con aduanas, costes, pagos, etc.